tal, muchachos? Vamos a continuar con la actividad número 12, práctica número 5, comandos básicos de MongoDB. En la práctica anterior ustedes instalaron MongoDB y lo prepararon para poder introducir los comandos que vamos a utilizar en esta práctica. Antes de realizar la práctica tenemos que entender algunos conceptos que nos van a ayudar a entender cómo funciona MongoDB. Para esta práctica guiada vamos a ocupar un ejemplo de una página web llamada Mina Digital, la cual se va a encargar de registrar películas, videojuegos y realizar algunas dinámicas como top 5 de películas y de videojuegos. Por lo tanto, tenemos que llevar un registro de toda esa información en una base de datos, la cual se va a acceder de forma remota a partir de una página web. Entonces tenemos que entender cuáles son los elementos que conforman nuestra información para poder entender cómo lo vamos a estructurar. En este caso tenemos 4 divisiones en una base de datos creada con MongoDB. La primera y la más importante obviamente es la base de datos. En esta imagen podemos ver cómo está señalizado que Mina Digital es el nombre de la base de datos. Tenemos 2 colecciones, quitando otras 2 que estaban en la diapositiva anterior. Una es películas, otra es videojuegos. Estas 2 reciben el nombre de colecciones. Vemos también que películas tiene ciertas características y videojuegos tiene otras características. En este caso, todo lo que está contenido dentro de videojuegos van a ser llamados documentos. Y cada campo o cada aspecto muy específico de ese documento recibe el nombre de campo. Hagan de cuenta que nosotros trabajamos para Mina Digital y tenemos que registrar 2 películas muy populares que acaban de llegar a cartelera. Dentro de la colección películas, tenemos que cada documento debe de contener nombre, director, intérpretes, país, idioma, género, reseña y comentario. Lo que corresponde a cada uno de estos campos es nombre, Onward, director, Dan Scanlon, intérpretes, animación, puesto que no tiene actores reales, país, Estados Unidos, idioma, inglés, género, animación y comedia, reseña, Full Metal Alchemist de gringos y comentarios, pues no la he visto, pero ahí ustedes pondrían algo relevante, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. En el caso de Jojo Rabbit, bueno, director, Taika Waititi y así respectivamente, ¿sí? Entonces tenemos que crear una base de datos que soporte este tipo de información y lo tenemos que crear desde un ambiente JavaScript dentro del servidor. Dentro de toda esta información que aparece en nuestra imagen, tenemos que recordar que películas es mi colección, el conjunto de nombre, director, intérpretes, país, idioma, género, reseña y comentario, una vez que han sido llenados, reciben el nombre de documento. Vemos entonces que existirá un documento para Onward y existirá un documento diferente para Jojo Rabbit. El conjunto de todos los documentos forman a la colección y el conjunto de muchas colecciones forman una base de datos. En este caso mi base de datos se llama Mina Digital. Ahora bien, ya que hemos entendido entonces que trabajamos en Mina Digital, tenemos un conjunto de estructuras que nos permiten llenar películas, videojuegos, top 5 de películas y top 5 de videojuegos. Ya sabemos que nuestra base de datos se divide en colecciones, documentos y campos, y ya tenemos la información con respecto a las películas que tenemos que registrar. Tenemos que entender una última cosa: cada documento tiene una estructura específica para poder ser llenado. Dentro de las investigaciones que hicieron en alguno de sus puntos, se habrán dado cuenta que un documento debe de estar estructurado en un formato que se llama JSON. JSON es una abreviatura de JavaScript Object Notation o notación de objetos de JavaScript. Es un lenguaje sencillo, bastante ligero, que si se dan cuenta y si lo observamos detenidamente es bastante descriptivo por sí mismo, no necesita una explicación extra. En este caso, por ejemplo, tenemos nombre Onward, director Dan Scanlon, intérpretes animación, idioma inglés y género animación y comedia.
Vemos que para poder ejemplificar esto, escogí una colección diferente que es el top 5 de películas, puesto que esta colección de top 5 de películas tiene 1, 2, 3, 4, 5 campos: nombre, director, intérpretes, idioma y género. Teniendo esta información, entonces vamos a comenzar nuestra práctica, dividida en 3 puntos: crear la base de datos Mina Digital, crear la colección top 5 pelis y crear los 2 documentos correspondientes a las 2 películas que acabamos de mencionar. Presionamos Windows R y ejecutamos MongoD, recordando que MongoD es el que nos permite ejecutar nuestro servidor. Presionamos Windows R nuevamente y ejecutamos Mongo. Mongo es nuestro shell. Esta interfaz nos permite introducir comandos como el Clear Screen o CLS, que nos permite limpiar la pantalla. El primer comando que vamos a introducir en nuestra interfaz es showDBs o show databases. En este caso, si ponemos show databases, vemos que por defecto están las 3 bases de datos que vienen implementadas desde la instalación, que es admin, config y local. Teniendo estas 3 bases de datos, no podemos ocupar ninguna hasta que no activemos estas bases de datos para poder recibir comandos. Sin embargo, podemos hacer uso del comando use, seguido del nombre de la base de datos que deseamos ocupar. Para este ejemplo, activaremos la base de datos llamada local, una de las 3 que vienen por defecto desde el momento de la instalación. Una vez que introducimos este comando, nos aparece un mensaje que nos confirma que hemos cambiado a esa base de datos. Ya que activamos esa base de datos, podemos hacer uso del comando show collections, que es el que nos va a permitir ver qué colecciones hay dentro de esa base de datos. En este caso, la base de datos local solamente tiene una colección llamada startup log. Con estos 3 comandos podemos ejecutar las actividades principales, que son mostrar las bases de datos existentes, activar una base de datos y mostrar las colecciones dentro de la base de datos que está activa. Regresando a las actividades que tenemos que realizar, vemos que tenemos que crear una base de datos llamada Mina Digital, crear una colección top 5 pelis y crear 2 documentos, uno para Jojo Rabbit y otro para Onward. Para poder crear una base de datos, tenemos que utilizar el comando use. En este caso, como nuestra base de datos se llama Mina Digital, tenemos que introducir el comando use seguido del nombre de la base de datos, que es Mina Digital. Recibiremos una notificación que nos indica el cambio a esta nueva base de datos. Para empezar a introducir la información, tenemos que crear la colección. Nuestra colección se llama top 5 pelis, entonces introducimos el siguiente comando: db.top5pelis.insert. Insert nos permite introducir la información que queremos que exista dentro de la base de datos, en particular dentro de la colección top 5 pelis. Para poder ocupar el comando insert, dentro de los paréntesis tenemos que hacer uso de nuestro formato JSON. Como ya vimos en la imagen pasada, el formato JSON comienza con llaves, posteriormente el nombre del campo entre comillas, seguido de 2 puntos y después el dato que queremos introducir en ese campo. Para poder separar cada uno de los campos lo hacemos con coma, de tal manera que el comando nos queda de esta manera. Aquí es importante ver que esta película tiene 2 géneros, lo que significa que tenemos que hacer uso de un arreglo o de un array. Recordando que un arreglo es un tipo de dato que nos permite guardar varios datos en una sola variable. Si prestamos atención al momento de estar escribiendo y movemos el cursor, vemos que si me posiciono en el corchete, inmediatamente me da la parte en donde abre ese corchete, al igual que con la llave y con el paréntesis. De esta manera evitamos que nos hagan falta cerrar signos de agrupación.
Una vez que introducimos correctamente nuestro comando, nos manda un mensaje diciendo que se ha producido un resultado de escritura. Para poder verificar el contenido de nuestra colección, podemos hacer uso del comando find, que se escribe de esta manera: db.top5pelis.find. Vemos que nos muestra los documentos que existen en nuestra colección. Sin embargo, el formato que ocupa no es muy amigable a la vista. Por lo regular vamos a estar ocupando también este anexo que es Pretty. Vemos cómo cambia la manera en que se muestra nuestra consulta. Lo que hace el shell de Mongo es que nos distribuye la información muy parecido a la estructura del JSON que vamos a estar ocupando en nuestra interfaz de desarrollo, y de esta manera vamos a poder leerlo de una forma más agradable. Con esto ya hemos creado el documento de Onward. Sin embargo, falta crear el documento de Jojo Rabbit. Para esto ocupamos el mismo comando insert. Como ambos documentos existen dentro de la colección Top 5 Pelis, ocupamos el comando con la siguiente estructura: db.top5pelis.insert, y dentro ocupamos nuestro formato JSON. Sin embargo, el contenido de cada campo va a ser diferente. En este caso es la película Jojo Rabbit. Es importante notar que los nombres de los campos como nombre, director, intérpretes llevan comillas. En las nuevas versiones de MongoDB esto no es necesario. Sin embargo, por buena costumbre, yo les recomiendo que lo pongan. También es importante recordar que, como en todo lenguaje de programación, por lo regular, cuando ocupamos cadenas de texto, este texto debe estar dentro de comillas. Por eso es que después del nombre del campo nombre entre comillas, aparece Jojo Rabbit entre comillas también. Hacemos nuestra consulta y vemos que la colección Top 5 Pelis ahora consta de dos documentos. Un documento para Onward y otro documento para Jojo Rabbit. Es importante conocer cómo se estructuran estos comandos por medio de la consola. Sin embargo, hay ciertas aplicaciones que nos permiten verificar de forma visual el mismo contenido que hemos estado creando por medio de comandos. Es siempre recomendable saber cómo interactuar con la consola de manera directa. Sin embargo, si entramos a MongoDB Compass Community, vamos a ver que todos los cambios o todas las acciones que hemos realizado por medio de la consola se reflejan en esta interfaz. Inmediatamente nos damos cuenta que aparece nuestra base de datos Mina Digital, nuestra colección Top 5 Pelis y nuestros dos documentos. Con esto concluimos la práctica de hoy. Estén atentos para el próximo video.